La diferencia entre obstructivo y restringido. Esa. Ya, perfecto. Aquí haremos un recuerdo. Dijimos que se puede medir la capacidad vital, y la capacidad vital la podemos medir entre una inspiración forzada y una expiración forzada. Pero aquí tenemos que considerar que los médicos tienen que hacer diagnóstico, y para que hagan diagnóstico tienen que tener una base, un patrón de comparación. Y el patrón de comparación es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, en el gráfico de la diapositiva tenemos el volumen en litros, y en la parte superior está el 0 y vamos disminuyendo, ¿no? Porque aquí están los pulmones con el máximo volumen de aire posible. Cuando le decimos que haga una expiración, va a eliminar el aire en un determinado tiempo, pero al médico le interesa el primer segundo. En pulmones promedio normales, en ese primer segundo se eliminan aproximadamente 4 litros y el resto en 3 segundos restantes. En total, entre esa inspiración forzada y la expiración forzada se tiene 4 segundos. Esta condición normal va a cambiar si nosotros tenemos un caso obstructivo o un caso restrictivo. Primero, para la condición normal, estamos calculando un valor, estamos calculando una proporción. ¿Qué proporción estamos calculando? La proporción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, observen aquí está por favor, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, dividido el total. El total es la capacidad vital forzada. Entonces, ¿qué porcentaje de esa capacidad vital forzada corresponde al volumen expiratorio forzado en el primer segundo? En condiciones normales, 75%. ¿Qué pasa en un caso obstructivo? Un caso obstructivo es cuando las vías respiratorias no permiten que pase con facilidad el aire. Hay resistencia de las vías respiratorias. Entonces, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está disminuido. Está disminuido, 44% aproximadamente. El aire llegó a los pulmones, se inflaron los pulmones, pero ahora no es fácil que salga porque hay mucha resistencia en las vías respiratorias. Es un caso obstructivo. Se demora mucho más tiempo para poder hacer la expiración forzada. Y en el caso restrictivo, decimos que el problema es de la pared de los pulmones. Fibrosis, por ejemplo. Mucha resistencia de la pared, ahora es la pared del pulmón. Fibrosis, la pared es muy rígida, no se puede poner el mismo volumen de aire que en los pulmones normales. Aquí es menos, ¿no? Llega hasta aquí nada más. Y cuando se le pide que haga la expiración, en el primer segundo va a salir más cantidad de aire que el normal, porque hacer pulmones rígidos no es fácil mantenerlos estirados, distendidos. Es más fácil que esos pulmones estén contraídos, ¿de acuerdo? Es más fácil que estén contraídos, es más fácil que se encojan. Entonces, si sacamos esa proporción, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, entre la capacidad vital forzada, va a salir 81%, mayor que lo normal. Por lo tanto, esta capacidad vital forzada para los médicos en el diagnóstico médico es muy importante, ¿no? Para poder tomar una decisión. Ahora hablamos de la tensión superficial. Tensión superficial. Este es un concepto que ya nosotros lo hemos revisado en líquidos, ¿no? Cuando hemos hablado de líquidos. Hemos dicho que la tensión superficial es una fuerza de cohesión molecular que existe en la superficie de los líquidos. Ahora observen aquí. En esa clase que hicimos anteriormente, vimos un recipiente con agua. Era un recipiente con agua. Ahora aquí tenemos una burbuja, miren, una gota de agua. Imaginemos una gota de agua
sobre una superficie. En el interior tenemos las moléculas de agua y van a existir estas fuerzas de tensión superficial. Entre molécula de agua y molécula de agua hay cohesión molecular. Pero en el interior del agua no hay una fuerza resultante, porque las fuerzas se van a anular. Existen las fuerzas, pero no hay una fuerza resultante. Sin embargo, ¿qué pasa en la superficie? En la superficie dijimos que va a haber una interfase. Una interfase es la línea que separa dos sustancias que no se pueden mezclar. Aquí tenemos agua y aquí tenemos aire. Entonces, aquí hay como una membrana. En la gota de agua hay como una membrana que está en el exterior. ¿Quién la formó esa membrana? Esa membrana la formó estas fuerzas de cohesión, la tensión superficial. Aquí sí hay una fuerza resultante. Aquí las fuerzas no se pueden anular porque hacia afuera no hay fuerzas. Con el aire no se forman fuerzas. Entonces va a haber una fuerza resultante en el exterior, aquí en el exterior. Y eso es lo que mantiene la gota de agua. Si ustedes el caño lo abren muy despacito y hacen que se forme la gotita de agua, ¿por qué existe esa gota? ¿Por qué no se desarma la gota? Porque a todo alrededor de la gota están esas fuerzas que hacen una especie de membrana que va a contener el resto de agua. Pero si le siguen agregando agua, finalmente la gota se desarma, se rompe, porque ya el peso del interior supera las fuerzas de tensión superficial, las que están en el exterior. También dijimos que si nosotros rompemos estas fuerzas, el área aumenta. Si se rompen las fuerzas, el área aumenta. Las moléculas se separan más. Un ejemplo muy claro. Tenemos agua en estado líquido. Si luego le ponemos calor, se rompen los enlaces y sale vapor. Y el vapor ocupa mucha área, mucho espacio. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay tensión superficial, hay más área. Pero si hay tensión superficial, si los enlaces están formados entre una y otra molécula, el área disminuye. ¿Por qué va a disminuir el área? Porque una molécula se acerca a la otra. Una se acerca a la otra. Si todas se acercan, el área disminuye. Eso tienen que tener presente ahora que vamos a hablar de respiratorio. En respiratorio, esta tensión superficial es vital, es vital. ¿Qué pasa en respiratorio? Nosotros tenemos los alvéolos pulmonares, y los alvéolos pulmonares es como si fuesen globos, ¿de acuerdo? Es como si fuesen globos. Si a estos alvéolos pulmonares, que se parecen a un globo, le ponemos aire, como al globo, inflamos el globo y seguimos inflando el globo y seguimos inflando el globo, se va a reventar el globo. Si nosotros ponemos aire al globo hasta cierta cantidad y luego lo soltamos el globo, todo el aire se sale y las membranas del globo se pegan. ¿De acuerdo? Nuestros alvéolos son así, pero tienen una diferencia con el globo. Tienen una ventaja comparada con el globo, que la pared de los alvéolos está tapizada por un líquido. La pared de los alvéolos está tapizada por un líquido. Y de hecho que ya lo han estudiado ustedes. Ese líquido se llama líquido surfactante, o también se le dice sustancia tensoactiva. Surfactante de tensión superficial. Líquido surfactante. Surfactante nos da la idea de superficie. Entonces está tapizando la pared del alvéolo. Cuando decimos sustancia tensoactiva, tiene que ver con la tensión superficial. Y se le dice tensoactiva porque esta tensión superficial no es un valor constante. En nuestros pulmones es un valor que va a estar cambiando. Y del cambio de esos valores depende nuestra vida. ¿De acuerdo? Del cambio de esos valores depende nuestra vida. Entonces,
Desde el punto de vista biofísico, en este mecanismo de la respiración hay participación de la tensión superficial del líquido surfactante. Podemos explicar esta fórmula que está en la diapositiva. P sub I nos representa presión interna, presión alveolar. Ya sabemos que esa presión interna es generada en la inspiración y que el aire que está en el interior de los alvéolos empuja contra las paredes y logra inflar el alvéolo. Menos P sub 0. P sub 0 es la presión externa, o también se le dice presión pleural, o también se le dice presión intrapleural. Cuando aumenta la presión externa o la presión pleural, se desinfla el alvéolo. Se logra sacar el aire de los alvéolos. Entonces, miren, si solo existiese presión interna y nosotros inflamos los alvéolos, van a explotar. Si solo existiese presión externa y desinflamos los alvéolos, se van a colapsar, se van a pegar. Entonces, a esta presión interna y presión externa hay que agregarle otros conceptos físicos. Entonces, en la fórmula nos dice igual a 2 veces la tensión superficial. Sigma nos representa tensión superficial. Esa tensión superficial, ¿quién la cumple? El líquido surfactante. Es el líquido que está tapizando la pared de los alvéolos y que va a estar en contacto con el aire. Es parecido a esto, ¿no? Imaginemos el alvéolo al revés. Aquí está el líquido surfactante y se supone que en el interior del alvéolo va a haber aire. Entonces, presión interna menos presión externa va a ser igual a 2 veces la tensión superficial, dividido R. Y R nos representa el radio de los alvéolos. El radio de los alvéolos. Entonces, vamos a hablar de la inspiración y de la expiración en estos términos de tensión superficial. Entonces yo les pregunto y les pido que me respondan, por favor. Ya les pido que me respondan. Hablemos primero de la inspiración. Pregunto, ¿qué pasa con la presión interna, con esta presión interna? ¿Qué pasa en la inspiración? Es mayor que la presión pleural. Perfecto. Entonces, la presión interna en la inspiración aumenta. La presión interna aumenta. ¿Qué pasa con la presión pleural en la inspiración? Disminuye. Disminuye, perfecto, muy bien, disminuye. ¿Qué pasa con el radio de los alvéolos en la inspiración? Aumenta. Aumenta, excelente. Entonces, miren, presión interna aumenta, presión pleural disminuye, radio aumenta. Condición perfecta para que el alvéolo explote. Condición perfecta para que el alvéolo explote. Presión interna aumenta, presión externa disminuye, el radio aumenta. Condición perfecta para que explote. Pero el alvéolo no explota. Y hasta nosotros podemos hacer un suspiro, podemos hacer una inspiración forzada y no van a explotar nuestros alvéolos. ¿Por qué no van a explotar? Porque tienen el líquido surfactante. Ahora imaginen, por favor, y les pregunto y me responden. Este líquido surfactante, para evitar que el alvéolo explote, ¿tiene que tener esas fuerzas de cohesión o no tiene que tener fuerzas de cohesión? Sí. Tiene que tener. Sí tiene que tener. Entonces, miren, esto es así de mágico. Funciona desde el punto de vista físico. Físicamente funciona así. Es como que ustedes tienen
Es como que ustedes tienen un elástico, una liga, y la comienzan a estirar. Al comienzo la estiran, no sienten ninguna fuerza que se opone. La siguen estirando, no sienten ninguna fuerza que se opone. Pero llega un momento en que la estiran más y ya sienten que algo se opone a que la sigan estirando. Lo mismo sucede en los alvéolos. Al comienzo se pone un poquito de aire y no se siente, no hay acción, no hay respuesta de la tensión superficial. Pero si siguen poniendo más aire, va a llegar un momento en que hay fuerzas de cohesión, las que van a formarse en el líquido surfactante, que se van a oponer a que el alvéolo siga creciendo. Conclusión, en la inspiración, la presión interna aumenta, la presión externa disminuye, el radio de los alvéolos aumenta, la tensión superficial también aumenta. ¿Para qué debe aumentar la tensión superficial? Para evitar que el alvéolo explote. ¿Qué significa que se aumente la tensión superficial? Que se forman las fuerzas de cohesión molecular entre molécula y molécula. Si hay fuerzas de tensión, si hay fuerzas de cohesión entre molécula y molécula, el área se hace chiquita. El área se hace chiquita. Acuérdense eso. ¿Y qué pasa en la expiración? A ver, me responden, por favor. ¿Qué sucede en la expiración con la presión interna? Disminuye. Disminuye. ¿Qué sucede con la presión pleural? Aumenta. Aumenta. ¿Qué sucede con el radio? Disminuye. Se reduce. Disminuye. Esa condición es perfecta para el colapso. Presión interna disminuye, presión externa aumenta, radio disminuye. Condición perfecta para el colapso. Si no hay líquido surfactante, se produce el colapso. Pero como sí hay líquido surfactante, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Miren, estamos desinflando el alvéolo. ¿Es necesario que existan esas fuerzas de cohesión molecular entre molécula y molécula? ¿O ya no? Ya no. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Es necesario que existan o que ya no deben existir? Sí, es necesario. Habría un colapso. A ver, pregunto otra vez. La presión interna disminuye, la presión externa aumenta, el radio del alvéolo disminuye. Entonces, ¿debe haber el enlace entre molécula y molécula? ¿Debe haber tensión superficial o ya no debe haber tensión superficial? No, ya no debe haber. Era necesario. Ya no. Ya no debe haber. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si estamos eliminando el aire y todavía siguen esas fuerzas uniendo a las moléculas? Más rápido se va a colapsar el alvéolo, más rápido se va a encoger. Entonces, va a llegar un punto en el que el aire está saliendo y a partir de ese punto ya no se necesita hacer la fuerza contraria. Entonces se rompen, se separan las moléculas porque ya no necesitan hacer la fuerza de cohesión. Entonces, en la expiración, la tensión superficial debe disminuir, porque si se queda aumentada, más bien va a colaborar a que el alvéolo más rápido colapse. En la expiración no debe haber fuerzas de cohesión molecular, deben estar disminuidas para evitar el colapso, para evitar el colapso. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctor. ¿Sí? Bien, hay que repasarlo otra vez. Si hay alguna duda, pregunten por favor. Entonces, esto sí les pregunto a ustedes. Para nuestros pulmones es muy importante la presencia de líquido surfactante. ¿Me pueden decir desde qué edad tenemos líquido surfactante en nuestros pulmones? Doctora, es un poco antes del nacimiento, si no me equivoco. Perfecto, ¿no? Perfecto. Muy bien. Cuando
se tiene que tener un parto prematuro porque ya no hay forma de poder llegar a término del parto, los médicos lo primero que hacen es revisar los pulmones del feto. Y yo he escuchado, ¿no?, la terminología en los ginecólogos, dicen, los pulmones están verdes. ¿Has escuchado esa expresión? ¿Y qué significa eso? Que no están maduros. ¿Qué significa? Significa que no tienen líquido surfactante. Ya los pulmones están perfectamente formados en estructura, pero no tienen líquido surfactante. Y es peligroso que nazca sin líquido surfactante. ¿De acuerdo? Porque imaginen, hace una inspiración sin líquido surfactante, fácil los alvéolos podrían explotar. Y si hace la expiración sin líquido surfactante, pueden colapsar. Entonces, hay sustancias, ¿no?, que le inyectan a la madre para acelerar ese proceso de maduración de los pulmones, el proceso de formación de líquido surfactante. Normalmente los niños suelen, ¿no?, cuando hay partos prematuros, a los 7 meses de embarazo, 7 meses de edad. Pero hay que controlar primero si tienen el líquido surfactante. Antes de eso, no hay líquido surfactante. Después de eso, ya toda nuestra vida producimos ese líquido surfactante. ¿Quién produce líquido surfactante? Los neumocitos tipo 2, doctora. Los neumocitos tipo 2. Los alvéolos tienen esos dos tipos de célula, ¿no? Neumocitos 1, neumocitos 2. Los neumocitos 2 son los que producen el líquido surfactante. Los neumocitos 1 son células más aplanadas y a través de esas células es que se da el intercambio gaseoso. Hay condiciones también en las que las personas pueden dejar de producir líquido surfactante, no tienen líquido surfactante. Existe líquido surfactante como medicamento, digamos, que los médicos pueden introducir al paciente. Este líquido surfactante lo suelen producir del cerdo, ¿no?, a partir del cerdo. Pero también hay líquido surfactante sintético, ¿no? Lo pueden conseguir para el tratamiento de sus pacientes. Miren qué importante es hablar de este valor físico llamado tensión superficial, que naturalmente existe en la materia, ¿no?, en las soluciones, en las sustancias que tenemos. Nuestro organismo, ya dijimos, es un sistema termodinámico. Todo lo que sabemos en la función de nuestro organismo tiene explicación física. Tiene explicación física. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de hablar de este tema. Muy bien. Ahora vamos a hablar del transporte de gases. Hay leyes físicas que también permiten explicar este transporte de gases. En el organismo podríamos hablar de una respiración externa y de una respiración interna. La respiración externa va a ser pues el intercambio de gases en los pulmones, ¿no? Introducimos oxígeno y sacamos CO2. Y en la respiración interna hablamos de la respiración que se va a dar a nivel tisular, a nivel de los tejidos, a nivel de las células. Y en ese caso se deja oxígeno y se recoge CO2. Para esto, los gases se tienen que transportar, tienen que pasar de un lugar a otro lugar para que se pueda cumplir este mecanismo de la respiración, tanto externa como interna. ¿Qué leyes? Son 3 leyes realmente, son 3 leyes, pero no nos olvidemos de la primera que hemos estudiado, de la ley de Boyle-Mariot. No nos olvidemos tampoco de esas leyes, ¿no? De la ley de Boyle-Mariot, de la ley de Charles, de la ley de Gay-Lussac. En investigación pueden participar las 3. En la función directa, la que más observamos es la ley de Boyle-Mariot, junto con estas 3 que vamos a estudiar ahora. Entonces, primera ley que participa en el transporte de gases es la ley de Fick. También se le dice
ley de la difusión. Ley de Fick o ley de la difusión. En términos generales, yo creo que todos conocen qué es difusión. Difusión es el transporte de una sustancia a favor de la gradiente de concentración. ¿Qué significa que sea a favor de la gradiente de concentración? Significa que va de mayor concentración a menor concentración. Siempre va a ser así. No necesitamos forzar nada. Eso es natural. Si ustedes en un vaso con agua ponen una gotita de tinta, ese es el ejemplo clásico, ¿no? Ponen una gotita de tinta en la superficie y lo dejan, con el paso del tiempo se va a difundir. Va a pasar de la gotita al resto del líquido. De la gotita donde hay más concentración al resto del líquido en donde hay menos concentración. ¿De acuerdo? Eso es difusión. Igual, si nosotros vemos humo, en el humo podemos decir hay mayor concentración, pero luego desapareció el humo. ¿Qué significa que haya desaparecido? Significa que se ha difundido, ha pasado de mayor concentración a menor concentración. Aquí nos interesa hablar de los gases. Entonces la ley de Fick nos habla de la difusión de los gases. ¿Y exactamente qué nos dice la ley de Fick? Nos dice, los gases se transportan a favor de la presión parcial del gas. Los gases se transportan a favor de la presión parcial del gas. ¿Qué significa? Que los gases van a pasar de donde hay más presión parcial a donde hay menos presión parcial. En la atmósfera, aquí afuera de nosotros, hay más presión parcial de oxígeno. En nuestra sangre hay menos presión parcial de oxígeno. Entonces va a ser fácil que el oxígeno pase del aire, de la atmósfera, a la sangre. ¿Qué pasa con el CO2? El CO2, hay más presión parcial en la sangre y menos en el aire atmosférico. Entonces va a ser fácil que pase de la sangre al aire atmosférico. Eso nos explica la ley de Fick. Pero tenemos una fórmula, observen la diapositiva, variación de volumen sobre variación del tiempo. Aquí podríamos hablar de litros por minuto, por ejemplo, ¿no? Del transporte de un gas, litros por minuto. ¿Cuántos litros se transportan por minuto? Por ejemplo, no puede ser cualquier unidad de volumen en relación a cualquier unidad de tiempo. Va a ser igual a D. ¿Qué significa D? D es el coeficiente de difusión. No todos los gases se pueden difundir de la misma forma. Se puede difundir a través de un líquido. Es muy diferente que difunda por agua pura a que difunda por agua con sal. Es muy diferente que difunda por aceite a que difunda por agua. Es muy diferente que difunda por agua a que difunda por líquido surfactante. ¿De acuerdo? Entonces, hay un coeficiente de difusión que es propio para cada uno de los gases. En respiratorio nos interesa el oxígeno y el CO2. Ahí tienen valores. Coeficiente de difusión del oxígeno, 30 centímetros cúbicos por minuto por milímetro de mercurio. Para el CO2, 20 veces más rápido. Miren ustedes, el CO2 difunde con más facilidad que el oxígeno. Nosotros no podemos estar en un lugar contaminado con CO2 porque va a comenzar a entrar a nuestro organismo. Se va a difundir fácilmente y va a llegar al interior de nuestro organismo. Y ahí va a ser muy tóxico, puede provocar la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, el CO2 difunde más rápido. Cada gas tiene su propio coeficiente de difusión. Multiplicado por A. A significa área de difusión. Área, por donde está pasando
el gas. En el caso de nuestros alvéolos, ¿el gas pasa por toda la pared del alvéolo? No, no va a pasar por los neumocitos 2, solo pasa por los neumocitos 1. Entonces hay un área. Si se daña esa área del alvéolo, va a disminuir el área de difusión. Todo dividido D. ¿D qué significa? D es el grosor, llamémosle así, es el grosor. En el caso de los pulmones podemos hablar de la barrera alveolo-capilar, el grosor por donde tiene que pasar el gas. En el caso que vaya del interior del alvéolo a la sangre, ¿por dónde está pasando el gas? El oxígeno estaría pasando por el líquido surfactante, por la pared del alvéolo, por la pared del capilar y recién llega a la sangre. En el caso del CO2, de la sangre al alvéolo, pasará primero la pared del capilar, la pared del alvéolo, el líquido surfactante. La barrera alvéolo capilar, eso es D. Ahora, ¿eso se puede modificar? Sí, en los fumadores se forma mayor grosor de líquido surfactante, ¿no? De mucosidad, mayor grosor. Es por eso que si alguien es fumador, le decimos que haga ejercicio, se va a cansar más rápido. ¿Por qué? Porque no puede difundir fácilmente el oxígeno. El oxígeno y el CO2 tendrían que pasar mayor distancia, mayor grosor. Y si necesitan ser transportados por mayor grosor, demora más. Y en el ejercicio, nosotros necesitamos requerimiento de oxígeno. Entonces, nos cansamos, se hace más difícil ese intercambio de gases. Todo multiplicado, observen la diapositiva, entre paréntesis, presión del gas en el alvéolo menos presión del gas en el capilar. Esa es la diferencia de presiones. Si quieren, dicen presión parcial del gas. ¿De acuerdo? Presión parcial del gas. Eso nos explica la ley de Fick. Y esa es una ley natural. Se va a dar sí o sí. El gas va a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Siempre. ¿De acuerdo? Siempre. También tenemos otra ley, que es la ley de Dalton. Y aquí la ley de Dalton nos habla de la presión parcial de los gases. Presión parcial de los gases. La ley de Dalton. ¿Qué es la presión parcial? Imaginemos que tenemos la atmósfera. La atmósfera es una mezcla gaseosa. La atmósfera es una mezcla gaseosa. La atmósfera está constituida por nitrógeno, por oxígeno, por CO2, por otros gases. Es una mezcla gaseosa. Para la atmósfera podemos decir que a nivel del mar existe una presión atmosférica igual a 760 milímetros de mercurio. Pero, ¿quién da ese valor? Ese valor lo va a dar cada componente de la atmósfera. O sea, el nitrógeno aporta con un valor de presión. El oxígeno aporta con otro valor de presión. El CO2 aporta con otro valor de presión. Entonces, esta presión atmosférica de 760 va a ser igual a presión parcial del nitrógeno. Por eso se le dice así, presión parcial, porque es de cada componente de la mezcla gaseosa. Presión parcial del nitrógeno, más presión parcial del CO2, más presión parcial del oxígeno, más presión parcial de otros gases. Todo nos debe dar a nivel del mar 760 milímetros de mercurio. Aquí en Arequipa, la presión atmosférica en Arequipa, 580 milímetros de mercurio. ¿Pero de dónde sale esa presión de 580? De sumar la presión parcial del nitrógeno aquí en Arequipa, más la presión parcial del oxígeno, más la presión parcial del CO2, más la presión parcial de otros gases. ¿De acuerdo? Eso es la presión parcial. Entonces, según Dalton, esa presión parcial se puede calcular. Observen aquí. Presión parcial del gas va a ser igual a la presión total multiplicado
por la concentración del gas dividido 100. Lo podemos hallar para nuestra atmósfera, o lo pueden hallar para una mezcla gaseosa, ¿no? Para una mezcla gaseosa también. En el hospital utilizan balones de gas, balones de oxígeno. ¿Utilizan oxígeno puro? ¿Utilizan oxígeno mezclado con otro gas? Los buzos, cuando bucean, van con oxígeno, pero ¿es oxígeno puro o es oxígeno mezclado con otro gas? ¿Cuánto? ¿Tiene que ser mitad de oxígeno y mitad del otro gas? ¿Cuánto es? ¿De acuerdo? En nuestra atmósfera nosotros estamos respirando, estamos incorporando atmósfera, aire atmosférico a nuestros pulmones. ¿De esta atmósfera separamos el oxígeno y solo inspiramos oxígeno? No, estamos inspirando la mezcla gaseosa. ¿De acuerdo? Entonces, podemos calcular la presión parcial del gas. ¿A qué va a ser igual? A la presión total multiplicado por la concentración del gas dividido 100. En el caso del aire atmosférico, nosotros conocemos estas cantidades, esta concentración del gas, conocemos. En el aire atmosférico tenemos nitrógeno aproximadamente 78%, oxígeno 21%, CO2 0,04%. Otros gases, la diferencia. Todo nos debe dar 100. Repito, nitrógeno 78, oxígeno 21, CO2 0,04 y otros gases, la diferencia de 100. Por lo tanto, les puedo pedir ahora, a ver, les digo, calculen y hagan el cálculo y me dan el resultado, por favor. Calculen la presión parcial de oxígeno a nivel del mar. Me dicen cuánto sale. Presión parcial de oxígeno a nivel del mar. Sería 159,6. Perfecto. Acostúmbrense, por favor, siempre con los decimales, ¿ya? 159,60. Perfecto, muy bien, señorita. Ahora les digo, calculen la presión parcial de oxígeno para Arequipa. ¿121,80 milímetros de mercurio? Excelente, excelente. Muy bien, señorita. Es el valor con su unidad. Acostúmbrense a eso. Siempre acostúmbrense que les va a servir. ¿De acuerdo? Si no ponen unidades y las necesitan, no van a saber ni en qué están trabajando. Y los médicos lo necesitan. Todo el tiempo van a comparar. Todo el tiempo tienen que asegurarse que para comparar tenemos que tener las mismas unidades. Excelente. Entonces, miren, a nivel del mar, redondeemos 160. Y aquí en Arequipa, 122. Entonces, ¿es correcto decir que a medida que vamos a más altura, la cantidad de oxígeno disminuye? Sí. Sí, a ver qué me dicen. ¿Es correcto decir que a medida que vamos a más altura, la cantidad de oxígeno disminuye? Sí, doctora, es correcto. Todavía Sí, me dicen sí. ¿Sí? No, ¿La disminuye la cantidad de presión. oxígeno disminuye? No, 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 la doctora, La presión. concentración. la presión. La presión. La presión disminuye. Ah, lo aprendemos ahora y no se olviden nunca. En cualquier punto de la atmósfera hay 21% de oxígeno. Ese 21% es pues la cantidad de oxígeno, es la concentración de oxígeno. Entonces no cambia la cantidad, no cambia la concentración.
lo que va a cambiar es la presión parcial. Por lo tanto, puedo decir que en la punta del MISTI las personas pueden tener hipoxia porque ha disminuido la cantidad de oxígeno atmosférico. No. No, No, no. dicho. ¿Qué tengo que decir? La presión. Disminuyó la presión parcial. Que ha disminuido la presión parcial del oxígeno. Eso que esté bien claro y bien presente, por favor. Muy bien. Entonces, ya sabemos que a mayor altitud, la presión parcial de los gases disminuye. La presión atmosférica disminuye. Es muy fácil poder conocer estos valores de presión. Ahora en los celulares ustedes pueden descargar una aplicación que les permita medir la presión en cualquier lugar. Les va a medir la presión, les va a dar el valor de presión. Busquen esa aplicación, descárguenla y vean los valores, ¿no? Si están en el primer piso de su casa, en el segundo piso de su casa, si están en Tiabaya, si están en Sachaca, si están en Characato, cómo van cambiando los valores de presión. Puede ser parte de investigación también, ¿no? Lo tienen, ya todo tienen, hay muchas aplicaciones que nos ayudan a hacer cálculos, valores, obtener resultados de diferentes variables. Muy bien, entonces, según Dalton, esta es la fórmula para la atmósfera, entre comillas, para un aire seco. Pero, ¿qué pasa si nosotros hablamos de nuestros alvéolos? En nuestros alvéolos, nosotros tenemos vapor de agua. Ya ustedes han hecho la práctica. Existe la presión de vapor de agua. Y la presión de vapor de agua es un valor que depende de la temperatura. Podemos tener hielo. El hielo forma vapor de agua, pero forma un poquito vapor. Por lo tanto, si hay poquito vapor, la presión de vapor de agua es baja, muy baja. El agua hirviendo forma muchísimo vapor. Al haber tanto vapor, la presión de vapor de agua es elevada. Nosotros estamos a 37 grados Celsius. Y a 37 grados Celsius hay vapor de agua. ¿Qué presión de vapor de agua tenemos para nuestra temperatura? Ese dato se lo aprenden de memoria. A 37 grados, la presión de vapor de agua es 47 milímetros de mercurio. 47 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula se tiene que modificar. Presión parcial del gas va a ser presión total menos la presión de vapor de agua, todo multiplicado por la concentración del gas dividido 100. Para la próxima clase me van a explicar por qué tenemos que restar presión total menos presión de vapor de agua. ¿Por qué se tiene que restar? ¿De acuerdo? Ahí nos quedaremos. Hasta mañana. Mañana tenemos clase, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Hasta mañana. Cuídense bastante. Estudien. Doctora. Hasta mañana, doctora. Dime.